lo que a nosotros nos preocupa es que se impulsen las políticas que Euskadi necesita para salir de la crisis sin dejar a nadie en el camino e impulsar todas esas reformas absolutamente fundamentales que son indispensables en Euskadi, desde la reforma del entramado institucional, la reducción drástica del sector público societario y tantas otras cosas, ¿no?, que creo que este nuevo pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi pretende dejar básicamente como está. Por eso yo creo que este acuerdo lo que pretende sobre todo es defender los intereses de partido, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, pero no pretende impulsar pues todos esos cambios que Euskadi necesita y que se han pospuesto permanentemente durante años. Hablaremos en unos minutos de ese pacto que usted llegó a calificar como matrimonio de conveniencia, pero antes le quiero preguntar por ese nuevo estatus político al que hizo alusión el lehendakari Iñigo Urkullu en ese pleno de política general de la pasada semana. Bueno, lo cierto es que el lehendakari en el pleno del jueves no concretó absolutamente nada, no dijo qué es aquello que él defiende y sin embargo al día siguiente en Euskadi Irratia, si no me equivoco, pues sí que fue algo más allá y vino a decir que defendía pues el derecho a decidir y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros lo que le pedimos al lehendakari en su momento y lo que le seguiremos pidiendo es que diga qué es lo que quiere y que lo diga en el Parlamento Vasco, no lo diga en una radio. Ya sabemos lo que defienden por otro lado los nacionalistas, defienden la separación, defienden la desunión, defienden sus intereses. Nosotros tenemos que defender la igualdad, la solidaridad y más democracia. Y tenemos que hacerlo además sin miedo. Es decir, los nacionalistas tienen todo el derecho a defender sus propuestas, a impulsar los cambios que consideren, pero nosotros lo que decimos es que en todo caso hay que respetar la legalidad vigente y nosotros lo que vamos a hacer es también, sin ningún tipo de miedo, alto y claro, lo que vamos a hacer va a ser defender nuestras propuestas y en este caso también pues hemos sido muy claros. Creo que España lo que necesita a día de hoy es una reforma del Estado autonómico, tenemos que defender un Estado federal, pero un Estado federal simétrico y un Estado federal simétrico cooperativo, conformado por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias. El objetivo, y esto es muy importante, no es tratar de contentar a los nacionalistas, ellos son insaciables, es imposible contentarlos, sino que lo que tenemos que defender es el interés general del conjunto de los ciudadanos, y eso haremos. En todo caso, ese nuevo estatus político, esa propuesta ahora correspondería a los partidos tratar, se haría por medio de una ponencia, según parece. ¿Ustedes acudirían a esa ponencia? Obviamente sí, de momento no ha habido ninguna iniciativa parlamentaria de ningún grupo que plantee la creación de esa ponencia para hablar del autogobierno. Si se quiere que hablemos de autogobierno, nosotros hablaremos, no tenemos ningún tipo de problema, pero vamos a defender lógicamente nuestras ideas, ya digo, un Estado federal simétrico, igualitario, donde no haya ningún tipo de privilegio, vamos a defender la igualdad de los ciudadanos y vamos a defender la igualdad fiscal y vamos a defender también la legalidad vigente. La Constitución española efectivamente se puede cambiar, pero hay que cambiarla a través de los procedimientos establecidos. Lo cierto también es que el derecho a decidir, del que hablan habitualmente los nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, es una falacia, es una gran mentira, no se puede fraccionar el censo electoral y la soberanía en todo caso corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles. Conocemos al Partido Nacionalista Vasco, sabemos que es un partido nacionalista y que por lo tanto su objetivo va a ser antes o después ese. Pero insisto, lo que nos preocupa a nosotros no es tanto lo que ellos defiendan, sino la capacidad que tengamos el resto de defender aquello que nos une. Hay que defender aquello que nos une, queremos mantenernos dentro de España, no queremos que nadie nos saque del euro, que nadie nos saque de Europa y por lo tanto vamos a defender sobre todo medidas para salir de la crisis y para defender más igualdad. Una actitud crítica, la que está teniendo ahora mismo también con el Partido Popular, con el Partido Nacionalista Vasco, perdón, que también mantuvo en ese pleno de política general, llamó la atención, no sé, ese discurso crítico que tiene usted siempre. Bueno, intento ser crítico porque estamos en la oposición, hay que estar vigilantes a ver qué es lo que hace el gobierno y yo insisto, en Euskadi hay muchas cosas que se han dejado sin hacer y que este pacto no recoge en absoluto. Principalmente la reforma del entramado institucional, seguimos diciéndolo, una comunidad autónoma como Euskadi de apenas 2 millones de habitantes es absurdo que tenga nada más y nada menos que 4 parlamentos, que tenga 3 políticas fiscales diferentes, que tenga 251 municipios o que tenga
tenga decenas y decenas de entes absolutamente superfluos, ¿no? Esto no se ha cambiado, esto no se ha cambiado en 30 años, tampoco lo cambió el gobierno socialista anterior y por lo tanto nosotros somos críticos y reclamamos que efectivamente todo eso se haga. Sin embargo, este pacto creo que es una evidencia, nosotros lo vemos claro, no pretende cambiar nada de esto, sino que pretende dejar todo básicamente como está, es decir, el Partido Nacionalista Vasco creó los organismos públicos que a día de hoy existen, decenas y decenas, para colocar a su gente. El Partido Socialista de Euskadi los mantuvo durante sus 3 años y medio de gobierno. Es lógico que no tengamos ninguna confianza, sino todo lo contrario, que su pacto vaya a tener como consecuencia la reducción de esos entes, sino más bien todo lo contrario. Por otro lado, este pacto tampoco reclama las competencias fiscales para el Parlamento Vasco, es decir, hay muchas cosas que se dejan como están, casi todo se deja como está. Lo que se pretende es defender sus intereses y, como he venido diciendo estos días, pues calma chicha parlamentaria, consenso y estabilidad, que llaman ellos, ¿no? Consenso, pero consenso y estabilidad para que nada cambie y todo siga igual. Nosotros en eso pues somos muy distintos, hay que cambiar muchas cosas. Hablan mucho de independencia los independentistas y los nacionalistas. Su máxima es disgregar, su máxima es separar, su máxima es buscar el conflicto, buscar la división. Nosotros defendemos justo lo contrario, esos principios de igualdad, de solidaridad, de más democracia, y esto es lo que vamos a defender y lo que hemos defendido. Ya digo, el derecho a decidir, que ahora los independentistas catalanes, que no los catalanes, los independentistas catalanes o los nacionalistas catalanes defienden, y aquí los nacionalistas vascos, es una gran falacia, es una gran mentira. Lo que hay que hacer es respetar la legalidad vigente, respetar la Constitución española, y como decía antes, el censo electoral no se puede fraccionar y la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles. Defendemos un Estado federal simétrico para España dentro de una Europa también federal donde haya más democracia. Sabemos cuál es la historia de los nacionalismos en Europa y qué es lo que han provocado. No han provocado nada bueno, sino todo lo contrario. Nosotros, ante los nacionalismos, que es lo más antiguo que hay, que es lo más reaccionario que hay, lo que defendemos es justo lo contrario: el progreso, la libertad, más democracia, más igualdad y más solidaridad. Que no nos engañen, no hay nada más reaccionario que el nacionalismo y que los nacionalismos. Nosotros defendemos los derechos de ciudadanía. En todo caso, 1.600.000 personas que forman parte de esa ciudadanía exigían ese derecho a decidir. ¿Cómo gestionaría usted esa petición? Habría que ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora, qué es lo que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han hecho durante todos estos años atrás. Se les ha dado, en fin, muchas veces la razón sin que la tuvieran a los nacionalistas. Estos han venido creciendo. El Gobierno de España y los partidos políticos que antes eran nacionales y ahora que han dejado de serlo, pues efectivamente han desaparecido de Cataluña, y lo que hay que hacer es defender esos principios y hacerlo sin miedo. Yo suelo decir que hay que salir del armario, ¿no? Los constitucionalistas, los no nacionalistas, tenemos que salir del armario y hablar sin miedo. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que se ha hecho antes. Demasiadas ocasiones se les ha dado la razón a los nacionalistas y por esto pues se crecen, y por eso se crecen. No hay que darles la razón, lo que hay que hacer es defender nuestros argumentos. Nuestros argumentos son mejores que los suyos. Ya digo, la solidaridad, la igualdad, mejor unir que separar. Todos estos argumentos son mejores que los que habitualmente utiliza el nacionalismo, que viene a decir básicamente que los territorios son los que tienen derecho y no las personas. Nosotros no creemos en eso, pensamos que es lo más reaccionario que existe. En todo caso, entiendo, y se lo iba a preguntar, que esa fractura es innegable, se centra mucho la crítica en los partidos nacionalistas, pero usted también está apuntando a la crítica a los partidos constitucionalistas. Sí, efectivamente, porque no han estado a la altura en los últimos años. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español defienden una cosa diferente en función del territorio, en función de la parte de España donde se encuentran. No han hecho un discurso común, ¿no? Y es por esto que ahí surge efectivamente UPyD como un proyecto nacional de defender las mismas ideas y hacerlo sin miedo, independientemente de la parte de España donde tenga representación. Y por esto aquí, pues en fin, defendemos la igualdad ciudadana en Euskadi sin ningún tipo de miedo, defendemos la igualdad fiscal. Nosotros defendemos el mismo modelo en cualquier parte de España. El Partido Popular y el Partido Socialista defienden un modelo en Madrid, otro en Euskadi y otro en Cataluña. Esto es un despropósito y nos ha traído la situación que nos ha traído. Insisto, los nacionalistas ya sabemos cómo son.
Lo que tenemos que hacer, los que no somos nacionalistas, es defender el interés general. ¿UPyD acabará uniéndose a la ponencia? No, no solamente no vamos a unirnos, sino que a pesar de que en un principio, cuando dijimos que no íbamos a estar y que no íbamos a estar porque no servía esa ponencia para derrotar a ETA, a pesar de que en un primer momento se nos llamó y se nos tildó como enemigos de la paz y se nos dijo que nos quedábamos solos, lo cierto es que como consecuencia de eso el Partido Popular tampoco está en la ponencia y como consecuencia de eso el Partido Socialista de Euskadi pues ahora mismo tampoco está. No vamos a estar ni hemos estado porque consideramos que esa ponencia no sirve para derrotar a ETA, sino que la intención que tenía era hablar de aquellos asuntos que interesan a Batasuna. Y nosotros, en fin, no pensamos que haya que hablar de los asuntos que interesan a Batasuna. Hay que hablar de los asuntos que interesan a los demócratas, al conjunto de los ciudadanos. Y nuestra máxima obsesión es lograr la derrota definitiva e incondicional de ETA y que ésta se produzca sin ningún tipo de impunidad, con justicia, con verdad y con memoria y deslegitimando en todo caso la historia criminal de ETA. Ellos quieren defender otro tipo de cuestiones, ellos quieren defender la teoría del conflicto político según la cual todos hemos tenido algún tipo de culpa. Nosotros eso no lo compartimos en absoluto. Vamos a defender lo que hemos defendido hasta ahora, los 20 principios que nosotros aportamos al plan de paz y convivencia. Lo que hay que hacer con ETA es derrotarla, quitarle las armas, detener a sus miembros y hacer justicia. Esto es lo que queda pendiente. Durante décadas ha habido aquí una banda terrorista que ha intentado imponer su proyecto a la sociedad vasca. Ha sido una lucha de la democracia frente a los dictadores. Cuando los dictadores sean vencidos, pues lógicamente podremos disfrutar de una democracia. UPyD sí han pedido públicamente la abdicación del rey, o por lo menos lo hacía Carlos Martínez Gorriarán. Sí, Carlos Martínez Gorriarán es un miembro destacado de UPyD. Efectivamente se le preguntó por la cuestión y dijo una cosa que creo que es bastante razonable y que los grandes partidos políticos, o sobre todo los viejos partidos políticos, no han querido decir, no se han querido mojar. Nosotros lo que decíamos es que si efectivamente el rey no está capacitado a día de hoy para ejercer sus funciones, lo normal es que abdique. En fin, me parece muy razonable, ¿no? En fin, no parece que el rey efectivamente esté a día de hoy muy bien de salud, por lo tanto, la abdicación pues podría ser perfectamente razonable si no puede cumplir sus labores. Los partidos políticos viejos otra vez anteponen sus propios intereses a los intereses de los ciudadanos. Quieren salvarse ellos antes que salvar a los ciudadanos. Ese yo creo que es el gran problema que tiene España. Y, en fin, la regeneración de la democracia, la introducción de listas abiertas, la obligación de hacer primarias para elegir a los candidatos por parte de los partidos políticos, la reforma del Estado autonómico. Hay muchísimas cuestiones que los partidos políticos viejos no quieren ni tocar. Cuando habla de la política lingüística ha provocado... Cuando dice que la política lingüística ha provocado enormes desigualdades, ¿a qué se refiere? Es ciertamente sorprendente que se plantee en el Parlamento Vasco un plan para la promoción del euskera que mantiene lo que se ha hecho hasta ahora y que estén todos los partidos políticos básicamente de acuerdo, ¿no? Salvo UPyD. A mí esto me sorprende porque es una evidencia que ha habido graves injusticias y abusos por parte de los gobiernos y sus diferentes políticas lingüísticas. Hay gente que no puede acceder a un puesto de trabajo en la administración porque se le exige euskera, a pesar de que efectivamente para realizar perfectamente su trabajo no lo necesita. Se ponen trabas al modelo A, se exige euskera para determinados puestos cuando no es en absoluto necesario, se avasalla a la gente, se le obliga a hablar a la gente, en muchos casos es una obsesión extraordinaria. Yo creo que hay que dar libertad a la gente, ¿no? Bilingüismo voluntario, por eso dije yo aquello de, en fin, tuvimos la dictadura de Franco que prohibió el euskera y después hemos tenido la dictadura de la política nacionalista impulsada por los nacionalistas vascos para prácticamente obligar a la gente y agobiar a la gente a hablar en euskera. Mucha gente ¿Realmente cree que se agobia a la gente por...? Yo conozco mucha gente que está muy agobiada de la presión que han sentido durante todos estos años por el tema del euskera. Yo conozco gente que ha tenido que irse fuera de Euskadi para que sus hijos puedan estudiar en castellano. Yo conozco gente que se ha ido fuera agobiada. Pero se puede estudiar en castellano aquí. ¿Dónde hay problemas? En muchos casos no se puede estudiar en el modelo A. Para acceder a los puestos de trabajo de la administración, en muchos casos te exigen un euskera cuando no lo necesitas. Hay muchos abusos, hay que reconocerlo. Impulsar el euskera, hablarlo, en fin, aprenderlo, yo lo he aprendido, eso está muy bien, garantizar la libertad
Efectivamente, pero pasarse de la raya, agobiar a la gente, en fin, eso es lo que yo y nosotros pues criticamos en aquella sesión en la que sorprendentemente el resto de partidos políticos dicen sí a todo y nosotros otra vez tenemos que ser críticos. Gorka Maneiro, he agotado la media hora de entrevista que teníamos, pero me gustaría seguir hablando de estos temas con usted, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Un placer, Es que cuando queráis.